Esta presentación se concentrará en un tema ligado al estudio de la asociación para variables no métricas, las frecuencias esperadas. Revisemos previamente qué es lo que hemos debido entender y aprender para poder alcanzar este tema y comprenderlo adecuadamente. La noción que hemos llamado normalización de tablas, las nociones de frecuencias relativas y sus diferentes tipos, las distinciones entre causalidad y asociación, ligado al anterior, la definición de independencia estadística, entender qué tipos de objetivos persigue la análisis de asociación y qué papel juega la hipótesis sustantiva entre estos objetivos de investigación, qué es una tabla de contingencia, cómo debemos usar el papel lógico o clarificar el papel lógico de las variables para construir una tabla de contingencia, cómo se construye efectivamente, cómo se calculan, para dónde se porcentualiza una tabla en relación a la hipótesis que hemos planteado, y luego cómo miramos si hay o no independencia estadística y cómo esto tiene que ver con la hipótesis nula. Recordemos un poco el tema de análisis de asociación y su relación con la independencia a través de un ejemplo, pobreza y áreas rurales. La pregunta es, ¿está asociada la pobreza del hogar con su condición rural, es decir, con el área donde está residiendo? La hipótesis sustantiva que presentaremos es que la pobreza es mayor en el área rural que en las áreas urbanas, un enunciado que generalmente se escucha en varios actores sociales en el Uruguay y en otras partes del mundo. Diremos que A es una categoría de la variable que informa del atributo, que en este caso es que el hogar es pobre. Su complemento lo definiremos como A' y diremos que ese hogar es no pobre. B será una categoría de la variable área de residencia. En este caso, B será zona rural y su complemento B' será zona urbana. La hipótesis nula es aquella que se plantea en contraposición a la hipótesis sustantiva que tenemos. Es aquella que la estadística nos enfrenta en todo análisis de asociación y que nos pide, primero descarta la independencia estadística y luego pasemos a formular hipótesis diferentes sobre asociación. En este caso, y puesto en términos formales, lo que diría la hipótesis nula es que la proporción de casos A, esto es pobres, es igual a la proporción de casos A dentro de aquellos que son rurales. Si se observara que la proporción de casos A es igual a la proporción de casos A dentro de los rurales, entonces estaríamos hablando de independencia estadística. Pero si por el contrario la proporción de casos A es distinta a la proporción de casos A dado B, estaríamos en una situación de asociación. Dicho de otro modo, debemos recordar que la independencia estadística se formula como una hipótesis nula que se contrapone a la asociación y plantea básicamente la igualdad de las proporciones incondicionales P de A y las condicionales P de A dado B. Utilizaremos para estudiar esto una base de datos extraída de la encuesta continua de hogares del 2014, en la cual están todos los residentes en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó. Como ya habíamos dicho, A va a representar una categoría de la variable dependiente, en este caso pobres, A' serán los no pobres, B será aquellos que viven en localidades rurales y B' aquellos que viven en localidades urbanas. Formalmente, la tabla que vamos a dibujar luce de esta forma que se presenta aquí. Es una tabla que en las columnas vamos a ubicar la variable área de residencia. La columna B, es decir, los rurales, estará primero y luego al lado estará la columna B', que serán los urbanos. Finalmente habrá una última columna que serán los totales. En los renglones escribiremos en el primer renglón aquellos hogares que son pobres, es decir, A. Y aquellos hogares que no son pobres serán los A'. En las celdas escribiremos primero las frecuencias absolutas, es decir, el número de casos que a la vez es A y B, recordando que una tabla de contingencia es en primera instancia una doble clasificación de las unidades de la población.
Luego, en su segundo paso, porcentualizaremos la tabla, aplicando el criterio de porcentualizar en el sentido de la variable independiente. Veamos exactamente qué es lo que pasa. Aquí les presento una distribución de los casos conforme a las definiciones que hemos visto antes. Iremos despejando la tabla poco a poco. En primer lugar, los marginales. Los marginales renglones o filas nos informan de la distribución de la variable pobreza, como recordemos. En este caso, 1919 personas viven en hogares pobres y 12.639 viven en hogares no pobres, total 14.558 personas. A su vez, 1.065 personas viven en zonas rurales y 13.493 en zonas urbanas, esto dentro de la región noreste. En la siguiente lámina estoy descubriendo los porcentajes que respecto a pobres y no pobres en el marginal renglón, esto es, el 13,18% son pobres y el 86,82% son no. Finalmente empiezo a descubrir las celdas. 98 personas cumplen con las dos condiciones, esto es, de ser pobre y de estar residiendo en zonas rurales. En cambio, 1821 personas dentro de las zonas urbanas son pobres. Esto implica que el porcentaje de personas pobres que viven en zonas rurales es del 9,20. En cambio, el porcentaje de pobres que viven en zonas urbanas es del 13,50. Rápidamente hacemos el ejercicio de comparar la proporción de A dado B, es decir, 9,20, con la proporción de A, es decir, la proporción no condicional o incondicional de pobres en el total de la población, 13,18. Podemos, por lo tanto, descartar la igualdad. Hagamos rápidamente ahora el ejercicio de formalizar esto que hemos visto. Partimos diciendo que para hablar de asociación primero hay que rechazar la hipótesis de independencia según como lo hemos definido. ¿Sí? Luego dijimos que la proporción de A se define operativamente como el número de casos que cumplen con ser A y que están ubicados en el renglón 1, n sub 1 sobre n grande, que es el total. A su vez, la proporción de casos dado B se define operativamente como la celda 1,1, es decir, el número de casos que tienen el renglón 1 y la columna 1. Esto en relación a la tabla que acabamos de ver. Sobre el total, esta frecuencia sobre el total de casos que están en la columna 1, es decir, n.1. Volvamos a decir qué es lo que implica nuestra hipótesis. La hipótesis de dependencia implica que A dado P de A dado B es igual a P de A, es decir, la proporción condicional es igual a la incondicional. Sin embargo, también podríamos extender esta primera definición de independencia y abarcar otras celdas de la tabla. Por ejemplo, podríamos decir que P de A dado B', si la proporción de pobres dentro de los urbanos también es igual a la proporción de pobres incondicional. Es más, podríamos dar un tercer paso y igualar las tres proporciones que hemos visto. Es decir, habrá independencia estadística si la proporción de pobres dentro de las zonas urbanas es igual a la proporción de pobres dentro de las zonas rurales y a su vez estas dos cantidades son iguales a la proporción de pobres en el conjunto de la población. Si quisiéramos expresar esto mismo, no ya en términos de proporciones, sino de las operaciones, es decir, de los cocientes que usamos para construir, tendríamos finalmente estas igualdades que están puestas en el último renglón. N sub 1 punto sobre n mayúscula es igual a n sub 1,1, es decir, la frecuencia de casos pobres y rurales sobre el total de casos rurales, es igual a la frecuencia de pobres dentro de los casos urbanos sobre el total de casos urbanos. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a ir a buscar una forma de resumir la información que presenta la tabla en términos precisamente de esta noción que es la independencia absoluta. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente aquí estamos trabajando con tablas de 4 celdas.
pero esta notoriamente es una reducción didáctica, es decir, trabajamos con tablas de 4 celdas para explicar más claramente qué es lo que estamos haciendo. En realidad, en la generalidad de los casos, trabajamos con tablas de 3×2, de 4×4, de 5×6, es decir, tablas más grandes, donde se hace mucho más complejo la comparación de las proporciones condicionales contra las proporciones incondicionales. Entonces, este objetivo de resumir la información sobre la independencia estadística de una tabla es en lo que nos embarcamos bajo el nombre de frecuencias esperadas. Volvamos a la expresión algebraica básica de la igualdad. La proporción incondicional es igual a la proporción condicional observada en la celda 1,1, es decir, pobres rurales, y en la celda 1,2, es decir, pobres urbanos. Teniendo presente, vamos a manipular esta igualdad entre proporciones condicionales y no condicionales de la siguiente forma. La parte izquierda, la que plantea la definición de independencia estadística, la vamos a hacer una transformación que va a ser útil para entender hacia dónde estamos caminando en la construcción de ese concepto de frecuencias esperadas. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser quitar la parte derecha para expresarles a dónde vamos a ir. Nuestra intención es, tal como está remarcado por el recuadro violeta, despejar a qué es igual la cantidad de casos de unidades n sub 1,1, es decir, el número de casos que cumplen con la condición de ser pobres y rurales en el caso de nuestro ejemplo. Tengan presente, como puede decir cada uno de ustedes, es que en realidad esa cantidad ya la sé, está en la tabla de resultados. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio conceptual que es el que nos va a ayudar a entender esto. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar a la cantidad n1 punto, es decir, el número de casos pobres totales, y lo vamos a trasladar al lado derecho poniéndolo como un término a multiplicar. Ahí lo dejamos. Luego vamos a tomar el número de casos rurales, n.1, es decir, el marginal columna respectivo a esa celda, y lo vamos a trasladar como un multiplicador también que va a multiplicar al marginal fila, es decir, n11 va a ser igual al producto del marginal fila por el marginal columna respectivo. Y finalmente vamos a poner o a dejar n, es decir, el total de casos observados, como un normalizador de esa cantidad. Esta expresión lo que dice es que el número de casos en la celda 1,1 es igual al producto del marginal fila por el marginal columna dividido el total. El número que vamos a ver calculado ya no será un número observado. Le cambiaremos el nombre y diremos que es la frecuencia esperada de la celda 1,1. La frecuencia esperada en el caso de haber independencia estadística. Es decir, es una frecuencia conjunta, ¿sí? Resultado de una operación matemática, no de una observación. Es teórica. ¿Por qué? Porque se deriva de la hipótesis de independencia absoluta. Digamos básicamente, si hubiera independencia absoluta, es decir, independencia estadística entre las dos variables, debería observarse que la frecuencia esperada para la casilla fuera exactamente igual que la frecuencia observada. Formalmente, lo que diremos es E sub 1,1 es igual a O sub 1,1. E por esperada y O por observada. Observada, ¿qué quiere decir? Aquella que miramos en la tabla de contingencia. Esperada, repito, es aquella que calculamos. Entonces, si la frecuencia observada es igual a la esperada, tendremos independencia, y si la frecuencia observada es distinta, tendremos un primer indicio. Hemos dejado en claro hasta aquí que la discrepancia entre una celda observada
y una celda esperada es informativo de la existencia de asociación. Sin embargo, cualquier persona con un poco de sentido común diría, pero toda diferencia, aunque fuera mínima, por ejemplo, en una unidad, podría concluir a llevar a definir con tajancia que existe asociación. ¿Qué pasaría si la discrepancia fuera de 1 sobre 500 o de 1 sobre 5000? Es decir, en todos los casos hay asociación. Y ya sin tratarse de una tabla de 2×2, si fuera más grande, con mayor cantidad de celdas, ¿llegaríamos a la misma conclusión? Veamos esta tabla. Esta tabla es parecida a la que estamos trabajando, donde la variable dependiente es pobre o no pobre, es para la región del noreste del Uruguay. Sin embargo, en lugar de dividir a la población entre urbanos y rurales, lo que hemos hecho es desagregar las zonas urbanas en 3 categorías. Los residentes en las capitales de los 4 departamentos, los residentes en localidades que son mayores a los 5.000 habitantes, localidades que son menores a 5.000 habitantes y propiamente residentes rurales. Pasamos de una tabla que tenía 4 celdas a una tabla que tiene 8 celdas. Y si nos fijamos, las situaciones ahora son diferentes. La proporción de pobres rurales, 9:20, es la misma, obviamente, por definición, que la que teníamos antes. Pero luego, en localidades menores es 16, 13 se observa en las capitales y 9,6 se observa en localidades mayores de 5.000 habitantes. Se empiezan a mover los números. ¿Qué podemos concluir de aquí? Necesitamos un elemento. Recordemos que el resumen es uno de los objetivos centrales de la estadística básica. Resumir información de una matriz a partir de lo que llamamos estadístico. En este caso, lo que nos proponemos construir son estadísticos que resuman la discrepancia entre la frecuencia observada n sub 1,1 y la frecuencia esperada e sub 1,1. Un cálculo que haremos no solamente para una de las casillas, la que inicialmente estábamos en interés, sino para todas las casillas de la tabla. La discrepancia es el resultado de sumar las diferencias observadas y esperadas en cada una de las casillas que tenemos en la tabla. Veamos el ejemplo que tenemos. Hemos calculado las frecuencias esperadas para cada una de las celdas. Así, 140 es la frecuencia esperada para la celda rural pobre. 1778 es la frecuencia esperada para la celda urbano pobre. La discrepancia en el caso de la primera celda es menos 42, en tanto que la segunda es 42 positivo. Habiendo terminado de calcular las discrepancias para cada una de las celdas de esta tabla de 2×2, las resumimos en una nueva tabla, donde las celdas ahora tienen discrepancias. Ya no tienen ni frecuencias observadas ni frecuencias esperadas. Se puede apreciar que el número en términos absolutos dentro de las 4 celdas es el mismo, 42,4. Lo que cambian son los signos. En la celda rural pobre el signo es negativo. Lo mismo pasa con urbano no pobre. Estas 2 celdas conforman lo que se llama la diagonal mayor del cuadro. En la celda urbano pobre el número es positivo, 42,4, y lo mismo sucede en la celda rural no pobre, 42,4. Estas 2 celdas conforman lo que se llama diagonal menor del cuadro. La suma por columna o por renglón en cualquiera de los 4 casos da el mismo valor, 0. El resultado que acabamos de ver podría resultar descorazonador. ¿Para qué hicimos todos estos cálculos? ¿Para qué llegamos a este engorroso resultado si todos los números son iguales con diferencia de signo y si por marginales fila y columna dan 0? Sin embargo, préstese atención ahora a esta tabla que cruza las 4 localidades, las 4 categorías de área de residencia que más antes habíamos definido y la pobreza. En lugar de 4 tenemos 8 resultados de discrepancias. Menos 63 y más 63 en las capitales, 71 y menos 71 en localidades mayores de 5.000 habitantes, menos 51 y 51, 42 y menos 42. Las magnitudes ahora son las mismas con signos contrarios por columna.
Las sumas son ahora, por columna y por fila, también 0. Sin embargo, lo que permite ver ahora la discrepancia es que en alguna de las celdas aparece más desviado lo observado respecto a lo esperado que en otras celdas. Donde parece más la desviación, parece ser en las localidades de 5.000 y más habitantes, donde hay una, en términos absolutos, mayor distancia entre lo observado. Esto nos da indicios a que el cómputo de la discrepancia podría permitir de proseguirse y, por ejemplo, sumando todos estos valores, poder llegar a tener un índice, un coeficiente, un estadístico resumen de la situación de la asociación entre todas las tablas.